¿Cuántas veces hemos corregido a alguien porque usa mal el lenguaje o creemos que usa mal el lenguaje? ¿Cuántas veces incluso habremos corregido mal? En este video vamos a aprender sobre mitos de la lengua, cosas que creemos que están mal y en realidad no están tan mal. La distinción entre la B y la V. Algunas personas insisten en que la B se pronuncia con los dos labios, B, y la V es con los dientes y el labio vacío, por ejemplo. Sin embargo, este concepto es bastante erróneo. La B y la V se pronuncian igual. ¿De dónde viene esta idea? Primero porque nos enseñaron que cada letra del abecedario tiene un sonido diferente, lo cual también es erróneo. Hace muchos siglos, la B y la V sí se pronunciaban diferente. De hecho, estaban más relacionadas la V y la U, en latín eran la misma letra, que viene del griego de la letra Y y que esta procedía del fenicio de una letra que se llamaba Wau. En cambio, la B venía de la letra griega beta. Entonces sí se pronunciaban diferente, pero eso cambió desde la Edad Media. Imagínense. América nunca vino. Según la Real Academia, sí hay algunos dialectos, y esta palabra la voy a explicar más adelante. Es común esta distinción porque hay una relación con algunas lenguas indígenas en América y el catalán en España. Pero eso de que yo, en mi forma de hablar, diga vaca y que alguien me diga, no se dice vaca, se dice vaca, no solo es incorrecto, también es artificial. De hecho, yo no sé si lo han notado, pero la gente tiene más este rollo cuando la V es la que empieza palabra. Cuando la U está en medio, se les olvida la regla. Otro mito, yo y mi amigo, es incorrecto. Es incorrecto socialmente. Está mal visto que yo me anteponga a otras personas. La típica frase, el burro por delante. Pero no es gramaticalmente incorrecto. De hecho, en el Diccionario Panhispánico de Dudas, dice que si entre los elementos coordinados aparece uno no animado, ya lo que llamamos la norma de cortesía se deshace. Yo y mi sombra, ángulo recto. Yo y mi sombra, libro abierto. Esta, llamémosle sanción social, se cree que es una cuestión lingüística y gramatical. Y eso no es cierto. Tercero, la gente cree que las mayúsculas no se tildan. O que hasta ahora la RAE lo permite, que es una nueva regla. La regla de las tildes ha existido siempre para todas las letras, mayúsculas o minúsculas. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando se implementaron las máquinas de escribir, era prácticamente imposible ponerle una tilde a una mayúscula. Se veía más feo ponerle la tilde que no ponérsela. Entonces la gente se acostumbró a no ver las mayúsculas con tilde. Y por eso se creó esta idea de que las mayúsculas no se tildan. Las reglas son las reglas. Y si quieren un video sobre reglas de acentuación, por qué se tildan las palabras, cómo se tildan las palabras, si eso les cuesta, me dejan porfa en los comentarios. En resumidas cuentas, las mayúsculas se tildan, siempre. ¿Les ha pasado que les dicen que no se debe decir que hablo español, sino que hablo castellano? Empecemos porque ambos términos son correctos. Español es la lengua de España, castellano era la lengua del Reino de Castilla, que queda en España. Contrario a lo que piensa todo el mundo, el término español es de hecho el más recomendable, porque es el término más extendido, es poco ambiguo, se parece más a cómo se pronuncia en otras lenguas. Y por su parte, el término castellano es mejor dejarlo justamente para hablar de esta lengua del Reino de Castilla. O también cuando, por ejemplo, en España se habla de lenguas españolas, que no se refiere solamente al español, sino al catalán, al euskera, al valenciano, al gallego y el castellano. Otro mito es que vaso de agua es incorrecto y que debe ser vaso con agua. A veces la gente se obsesiona un poco con ciertos términos y entonces vaso de agua está mal, pero tarro de pintura no. ¿Cuántas veces dicen, no, es tarro con pintura? Incluso se oye diferente, parece que tiene un significado distinto. La preposición de indica tanto su material como su contenido. Algunas personas lo relacionan también con una medida, como una taza de agua. Pero no es una medida exacta, no es como que yo estoy pidiendo que el vaso sea completo, que sea... No. ¿Y qué pasa cuando las palabras no están en el diccionario? Que no existen, que está prohibido usarlas. En los libros sobre lexicografía, que es esta disciplina de hacer diccionarios, se dice que si uno va por un lugar con un mapa y encuentra un río y el río no está marcado en el mapa, uno supone que lo que está
incorrecto o desactualizado sería el mapa, no que el río no existe. Sin embargo, con las palabras decimos que porque no están en el diccionario, no existen, lo cual esa frase sí es incorrecta. ¿Por qué? Primero, porque existe en la medida en la que se usa. Y segundo, porque es imposible que un diccionario contenga todas las palabras del español. Y un ejemplo que la gente podría decir que no es lo mismo, pero sí es lo mismo. En el diccionario existe la palabra mesa, pero no existe la palabra mesita. Ay, mesita sí está. Bueno, casita. Casita era un pueblo que dominó Babilonia hace un montón de siglos atrás. Para las personas, yo no podría usar casita con este significado de edificio pequeño, donde habitan las personas. Y la gente me puede decir, Es una cosa diferente, es obvio. no, es que si no está en el diccionario, no existe y no la puedo usar. Es una evidencia de lo absurdo de esta afirmación. Igualmente, que se incluya una palabra en el diccionario de la lengua española no significa la Real Academia la considera válida. Es válida desde que existe. El que aparezca en el diccionario solamente significa que se registró con un significado y con un uso específico. Los diccionarios no pueden registrar todas las palabras. Es imposible que registren todas las palabras. Los diccionarios no se pueden actualizar todos los días porque hoy una palabra se inventó, pero mañana se deja de usar. Hay todo un criterio para incluir palabras en los diccionarios. Algunos criterios son cuestionables, de eso no estamos hablando. Sin embargo, porque una palabra no esté en el diccionario no significa que no se pueda usar. Pura vida, que la incluyeron hace nada, entonces estaba mala y no la podíamos usar. Pues no. Claro, nos emocionamos de que ahora esté en el diccionario de la lengua española porque entonces la palabra se visibiliza más. Por supuesto, quiere decir que la palabra ahora tiene tanta relevancia que está en el diccionario de la lengua española y eso nos alegra montones. Otro mito es que unas lenguas son mejores que otras y que el inglés es la lengua idónea. Este pensamiento se ha extendido porque, por supuesto, el inglés ha tomado mucha importancia en años recientes y ahora viene el chino. Pero eso no significa ni que el español sea mejor, ni que sea más fácil, nada. Lingüísticamente todas las lenguas tienen el mismo valor. Ya la parte social, la parte económica es otra cosa que efectivamente afecta la lingüística y por eso hay lenguas que se dejan de usar, que dejan de tener importancia, como pasa mucho con las lenguas indígenas. Con las lenguas indígenas incluso la gente piensa que no son lenguas, que son dialectos. Un dialecto es en realidad una manera diferente de hablar una misma lengua. Por ejemplo, existe el dialecto costarricense, el dialecto argentino, el dialecto español para la lengua española. Son variedades de la misma lengua. Dentro de las lenguas indígenas hay dialectos. Por ejemplo, en Costa Rica existe la lengua bribri, que se habla en varios territorios. Y se ha visto que cuando personas provienen de lugares diferentes, de zonas distintas, pronuncian algunas palabras de manera distinta, algunos sonidos son diferentes. Ahí sí es un dialecto, hay dos dialectos ahí, pero la lengua es la misma. Entonces no se debe decir dialecto indígena, a no ser de que se esté hablando de una variedad específica. Palabras como aiga, naiden, vinistes, esta conjugación verbal terminada en S, evidencian poca cultura, poca educación. Estas tres formas, entre otras muchas, en realidad eran una forma culta. Aiga, por ejemplo, fue forma culta hasta el siglo XVIII. Como un poco de historia, en el español antiguo, esta terminación en GA empezó a tener mucho prestigio. Por eso caer, caiga, traer, caiga. Por lo tanto, haber, aiga. Entonces es lo que se considera un arcaísmo, o sea, son formas viejas que se siguen usando. Lo que pasa es que se relacionan con una cuestión rural y justamente de poca educación. Hay personas que realmente son sumamente educadas y no solo hablo de un aspecto social, de un aspecto de costumbres, sino también de educación formal. Tienen hasta doctorados, pero la persona sigue diciendo aiga. Puede ser por dos motivos. Bueno, porque simplemente es una palabra que lleva usando toda su vida y le cuesta cambiarla, es artificial decir haya, o porque simplemente reivindica su uso como algo válido también. Otra afirmación es que los jóvenes, las feministas y varios otros colectivos están destruyendo la lengua. Sin embargo, los cambios lingüísticos no son síntoma de degeneración de la lengua. Son cambios, la lengua cambia. El hecho de que ahora exista elle,
Qué bueno que eso fue toda una controversia, porque volvemos a lo mismo, se respalda en que no está aceptado por la Real Academia Española. Es que la Real Academia no acepta las cosas, las registra. Cualquier cosa, pueden ver mi video, aquí está. La lengua ha ido cambiando conforme pasan los siglos. El español tiene muchos siglos de hablarse. Pues sí, es normal que la gente piense que hay una degeneración. Ciertamente ahora hay mucha inclusión del inglés, por ejemplo, y algunas otras lenguas en el español, pero los lingüistas piensan que eso no es un ataque. Desde hace muchos siglos vienen ingresando palabras extranjeras al español. Por ejemplo, un montón de palabras de nuestra lengua vienen del árabe y en lugar de afectarlo lo enriquecieron. Yo sé que a veces es difícil aceptar algunos cambios, pero existen. Y posiblemente en algunos años lo que ustedes están diciendo se considere el nuevo aiga. Hay otros mitos también, como por ejemplo palabras como agua, águila y similares se vuelven masculinas en singular porque es el agua. Pero eso es mentira también. No cambia de sexo, no es una palabra transgénero. Eso también tiene una cuestión histórica. La Linguriosa de hecho lo explica bastante bien. Y si a ustedes se les ocurren más ideas erróneas que existen en la lengua, me las escriben en los comentarios y por favor, se los pido, no le anden diciendo a la gente cómo tiene que hablar. No lo hacemos los lingüistas, no lo tienen que hacer los filólogos. La gente habla como le nace y está bien. Eso es lo que analizamos y las variedades son importantes. Así que por favor, no corrijan a nadie. Simplemente dejen a la gente ser. Corrijan los textos, eso sí, eso ya es otra cosa. Pero la lengua hablada es libre, así que déjenla fluir. Nos vemos.